Buenas tardes a todos mis queridos participantes, buenas tardes Pati, buenas tardes a todo el equipo de ILAN. Una vez más, pues un placer poder estar de nuevo compartiendo con ustedes. Hoy hablando de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, y es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística está de moda por mucho tiempo, pero la hemos aplicado en otros campos y precisamente hoy vamos a decirles por qué la importancia de aplicarla en el campo educativo. La programación lingüística, si usted la aplica como docente, le va a servir tanto para obtener un mejor rendimiento y un mejor resultado en sus estudiantes, como para usted crecer siendo simplemente un comunicador más asertivo. Y cuando hablamos de que un docente sea un comunicador más asertivo, sin duda estaremos potencializando una capacidad que toda persona debería tener en cuenta. Cuando uno es un comunicador asertivo, tiene muchas más probabilidades de ser exitoso. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe cómo llegar a la gente, va a tener una mejor retroalimentación y por ende usted va a poder conseguir muchos más resultados en sus relaciones interpersonales. Así que les invito a que podamos disfrutar este contenido, no solo por el hecho de que le pueda servir en el ámbito educativo, sino que esto va mucho más allá y puede planteárselo desde su vida personal. La programación neurolingüística, si nosotros la aplicamos, pues lo podemos aplicar desde nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida profesional, en otros ámbitos. Y en el sector educativo, créanme que cuando uno aplica esto a niños y adolescentes, obtiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque si uno como docente aprende a conocer a sus estudiantes y a saber cuál es su canal preferente para la recepción de la información, entre otras cosas, por ejemplo, uno va a poder obtener mejores resultados de ese chico y por ende ese chico va a poder disfrutar de una mejor manera de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Entonces, bueno, avanzamos a la lámina número 2, mi querida Patti, porfa. Y lo primero que tenemos que saber es qué es la programación neurolingüística. Uno dice como que, ¿con qué se come eso? Pues bueno, vamos a ver. Fíjense que la programación neurolingüística está definida o es una palabra compuesta por tres conceptos distintos, ¿ok? Entonces, es una disciplina que trata de explicar cómo funciona nuestro cerebro y definir sus patrones mentales. ¿Qué facilita esto? Primero, el conocimiento de nosotros mismos. Nosotros como docentes no podemos hablar de PNL sin hablar de nuestro propio conocimiento, ¿ok? Y permitiéndonos cambiarlo. Si nosotros cambiamos interiormente, exteriorizamos luego eso, utilizando ciertas técnicas, pues podremos lograr el objetivo de optimizar nuestra capacidad de comunicación. Y qué importante es ser un buen comunicador. Los grandes comunicadores han logrado muchas cosas en el mundo, ¿ok? Y de repente hay personas que tienen mucha genialidad, pero no suelen ser buenos comunicadores. Entonces es cuando decimos, ¿y cómo esta persona convenció a todo el mundo de, por ejemplo, cuando hablamos de los políticos, ¿verdad? Hay políticos que yo en mi vida he detestado un montón, pero tengo que reconocer que han tenido una capacidad de comunicación que arrastran masas y que arrastran gente. Entonces, si personas como esas lo pueden hacer, porque usted, que es un docente sumamente inteligente, no puede lograr ser un comunicador asertivo y tener a todos sus alumnos así, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué buen profesor que tengo! ¿Cómo me convence? Eso es importante, pero no solo en el rol docente, también a lo largo de toda su vida. Entonces, la PNL nos ayuda a eso, a ser comunicadores tan asertivos que todo el mundo que usted trate de venderle una idea, diga, sí, tiene razón. Y si no dice sí de una, por lo menos se lo piensa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aplicamos PNL con nuestros estudiantes, nosotros vamos a incidir en ellos. Y hay que tener mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes estudiantes difíciles, estudiantes que tienen mala conducta, estudiantes que de repente tienen esas conductas disruptivas que tú no sabes ni cómo
atacar, pues bueno, la PNL te puede servir mucho para llegar a ese estudiante, porque a lo mejor no estás conociendo sus mejores canales para la recepción de la información. Y una vez que tú te planteas como que un poco conocer a ese estudiante, un poco como que, ¿qué le está pasando? Pues yo voy a entrar. Es como cuando tienes un envase y ese envase solo tiene un agujerito pequeño y usted encuentra ese agujerito y por ahí todo el líquido posible. Eso mismo pasa con un estudiante. Es un estudiante que de repente es difícil, que de repente no le conoces del todo. Encuentras esa pequeña puerta por donde introducir a ese estudiante de la información y ya vas a tener un gran camino ganado. Te aseguro que sí. Avanzamos a la próxima. Y vamos a ver estas palabras, entonces, de las que se compone el concepto de programación neurolingüística, ¿ok? Lo primero es programación. Nosotros estamos programados por nuestros recuerdos, por nuestros aprendizajes, por nuestras creencias y por nuestras experiencias. Por eso nosotros, yo siempre que hablo de todas las charlas que hablo, yo digo, denle experiencias favorables a los niños y a los adolescentes, porque nosotros después nos quedamos con esos patrones de comportamiento, ¿ok? Entonces, estamos programados, como les decía, por todo lo que son nuestros recuerdos, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos vivido y por aquello en lo que creemos. Entonces, es forma que nosotros tengamos ciertos comportamientos que no son más que patrones de actuación, ¿ok? El segundo término es el de neuro. Nosotros no es un drama, ¿ok? Tener una creencia, tener un estigma ahí clavado de toda la vida, o a mí me dijeron durante toda la vida que yo era adolescente y yo no servía para tal o cual cosa, y díganme si ustedes no han tenido estudiantes que lleguen con ciertos temores, ciertos traumas, los que son profesores de matemática, debe de tener, es que yo no sé de matemáticas, o sea, ya tiene ese chip ahí metido, ese patrón, y se bloquea. Pero lo importante de este segundo término por el que se compone la programación neurolingüística es el neuro. Y nosotros podemos neurológicamente desactivar estos programas que tenemos en el cerebro, como cuando usted tiene una computadora y esa computadora está llena de virus. Hay solución, hay antivirus, pues el neuro es lo que podemos hacer nosotros en nuestro cerebro para simplemente cambiar esos patrones y programas ejecutados por nuestras redes neuronales, esas sinapsis ahí que se hicieron, y ejecutar otros más positivos. Entonces el neuro viene a ser la solución. Y lingüística, ¿por qué? Porque esto se basa prácticamente en la importancia del lenguaje asertivo. El lenguaje tiene un uso sumamente importante. El lenguaje es lo que te permite alcanzar un mayor conocimiento de la persona, de sus patrones y saber cómo dirigirte a ella en consecuencia. Si yo sé que yo tengo un estudiante que me dice, no, es que yo no sirvo para la matemática, usted puede ayudar a que ese estudiante cambie ese patrón mental que tiene y decirle, ¿por qué no dices, en vez de yo no sirvo para la matemática, decir, yo voy a aprender positivamente matemática? Y por allí tenemos que empezar, ¿ok? Por las afirmaciones. Y eso empieza por uno mismo. Hasta en cosas como que decir, no creo que vaya a pasar algo malo. Mejor no diga ni siquiera que no lo niegue en su mente. Diga, yo sé que no va a pasar nada malo. Y así, por ejemplo, eso ahorita me pega a mí. Por ejemplo, usted puede ir cambiando esos conceptos negativos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros estamos con un estudiante, es muy importante esa palabra no dejarla a un lado completamente. Por ejemplo, no alcanzó los suficientes objetivos. No, nunca dígale eso, póngale. Alcanzó las 3/4 partes de lo esperado. Es lo mismo, pero ese no ya le está diciendo a él, es como que un aviso alerta rojo así todo. En cambio, cuando ya aprendemos a trabajarlos de manera más positiva, vamos a tener un lenguaje más asertivo, pero sobre todo, si usted aprende a conocer el patrón comportamental de ese estudiante, lo ayuda a que lo cambie y conoce
su lenguaje, su método de recepción de la información, va a obtener muchos mejores resultados. De allí se compone este concepto de programación neurolingüística. Avanzamos a la próxima, por favor. Vamos a ver algunos modelos. El modelo de precisión, por ejemplo, trata de patrones sintácticos que interpretan o identifican expresiones de la comunicación verbal que pueden limitar nuestra realidad. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Primero, las omisiones. Nosotros somos sumamente selectivos, aunque no lo parezcamos, ¿ok? Rescatamos solo parte de la información, mientras que descartamos otra que creemos que no es importante. ¿A quién no le ha pasado que de repente yo estoy hablando aquí, bla, 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 y ustedes solamente cacharon o mis palabras iniciales o mis palabras finales y todo el contenido del medio se quedó por ahí? ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de ser lo mejor comunicadores verbales en todo momento, positivos. ¿Por qué? Porque entonces los estudiantes van a omitir cosas que creen que no son importantes. Y entonces allí es donde nosotros debemos, para una comunicación asertiva desde el punto de vista verbal, aplicar cosas como que, por ejemplo, estamos hablando y despierto el interés con una nota o un tono de voz diferente para algo en lo que yo le quiera dar énfasis. Cuando yo le digo a un estudiante, por ejemplo, yo estoy hablando normal y yo digo, yo sé que ustedes pueden salir adelante. Yo sé que tú puedes creer en todas las capacidades que puedes llegar a tener. Entonces, cuando tú ya haces inflexiones distintas, das entonación a cierto tipo de palabras que quieres, vas a tener la intención de que precisamente el mensaje que tú quieres que llegue no se pierda, ¿ok? Entonces, les recomiendo eso, que es muy importante. El otro aspecto es las distorsiones. Nosotros entendemos la información según nuestro propio mapa y en ocasiones la cambiamos y entendemos erróneamente, ¿ok? Nosotros suponemos, inferimos y a veces esa no es la realidad, sino que es como cuando vemos las cosas desde solo nuestro punto de vista. Y es ahí donde yo les invito a leer como esa lectura de la ventana que estaba sucia y observabas las cosas no como eran. Bueno, pues así. A veces nosotros podemos estar observando cosas que no son la realidad de nuestros estudiantes. Entonces yo les invito a que un día de ejercicio usted se ponga del lado del estudiante, pueda ser empático, pueda ponerse en sus zapatos y pueda empezar a activar estrategias con las cuales aprender a ver cómo yo puedo haber estado distorsionando de repente una realidad o una situación. Por ejemplo, este estudiante nunca me trae la tarea a tiempo, jamás lo hace. Yo, a lo mejor él me da a entender que es un poquito descuidado, ¿verdad? Pero de repente yo tengo que ponerme a analizar, ¿es lo que él me está dando a entender? ¿Es como yo estoy distorsionando la información? ¿O es realmente lo que pasa? Entonces, cuando tú te planteas estas cosas, vas a poder analizar de una manera positiva lo que pasa y vas a ver si tú puedes estar distorsionando la información, porque es normal que un estudiante te dé a demostrar de repente, o sea, lo digo eso como ejemplo muy básico, pero puede pasar con cualquier cosa. Entonces tenemos que tener en cuenta esto de la distorsión también. Y también las generalizaciones de la información. Nosotros sacamos conclusiones generales basadas en experiencias anteriores para entender la realidad. Y es cuando nos predisponemos, ¿ok? Vivimos una experiencia pasada con un grupo y de repente el grupo era muy difícil, o una institución, el director me tenía como esa idea y yo llego al colegio así como que, otro año escolar con este jefe, Dios mío. Entonces, hay que pararse un poco y decir, bueno, no voy a generalizar, voy a ser un poco positivo. Voy a ver qué aspectos fueron positivos, bueno, qué aspectos fueron negativos y a qué les voy a sacar provecho, pero que definitivamente me dejó de aprendizaje. Porque como yo siempre lo digo, cada error, cada caída, cada fracaso debe ser
un impulso para tú levantarte con más fuerza. Cuando cuando te fue todo mal un año escolar porque el jefe no te soportaba y tú decías, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, ponle de positivo. ¿Qué te hizo ese jefe de positivo? A lo mejor te hizo que te reinventaras, a lo mejor te hizo que adquirieras nuevas estrategias, en fin, ponle todo lo positivo que puedas a tu día a día. Bueno, vamos a avanzar a la próxima diapositiva y vamos a hablar de algo muy importante y son los sistemas representacionales. Es una de como que las bases de la PNL y en el caso de el área educativa, si nosotros de verdad tomáramos en cuenta esto, seríamos, wow, qué bestia de docentes, porque definitivamente saber cómo un estudiante recibe mejor la información va a hacer que nosotros podamos generar estrategias para que en definitiva él pueda cambiar su perspectiva, ¿ok? Lo primero es lo visual. Corresponde a las personas que se fijan especialmente en los detalles visuales y por tanto sus recuerdos toman forma de imagen. Los estudiantes que tienen como preferencia la parte visual son estudiantes a los que usted les va a trabajar muy bien con pictogramas, con organigramas, con mapas mentales, con símbolos, con muchos colores, ¿ok? Ese tipo de estudiantes va a recibir mejor la información si usted no le pone un montón de letras que escuchar, sino nada más le pone unos conceptos, unos dibujos cruzados unos con otros, esto va para acá, esto va para allá, y ese estudiante visualmente le va a captar. Ese estudiante es el que necesita que usted le mire a los ojos cuando le está explicando algo. Ese estudiante es el que necesita usted saber que tiene su foco de atención visual fijada en lo que usted desea que reconozca. Ese estudiante es el que necesita de usted la mayor cantidad de gestos corporales que usted le pueda dar. Una mirada, una sonrisa, una expresión facial son determinantes para hacer entender a este tipo de estudiantes, por ejemplo. Los que son auditivos, en cambio, estas personas suelen recordar mejor las palabras y sonidos. Estos son los estudiantes a los cuales les funcionan muy bien los cambios en las inflexiones de voz que usted haga cuando haga una explicación. Estos son los estudiantes que van a asociar mejor con el recordar algo que usted les haya dicho, con un trabalengua, con una canción, con algo que se relacione con algo así. Con un sonido en particular, que usted les explique, mira, esto suena como suena tal cosa, o escúchame cuando te explico atentamente algo. Son estos estudiantes a los que les funcionan muy bien las historias, son estos estudiantes a los que les van a funcionar muy bien los diálogos, los debates, porque son muy auditivos, ¿ok? Los kinestésicos, en cambio, para estas personas los recuerdos provienen de las sensaciones corporales, gustativas, olfativas, entre otras. Este es el tipo de estudiante que necesita que usted, por ejemplo, lo abrace, o lo toque, o le muestre, no sé, usted está hablando de una guitarra. Bueno, pues para el visual usted le muestra las imágenes de guitarras que hayan y él les va a entender. Un auditivo, pues hágalo que lo suene, pero un kinestésico haga que toque ese instrumento, que lo observe desde el punto de vista táctil, que si es posible lo huela, ¿ok? Lo sienta. Las personas kinestésicas son las que necesitan experiencias vivenciales táctiles, de temperaturas, de diferentes texturas, necesitan un contacto más físico, ¿ok? Vamos a avanzar a la próxima. Vamos a ver qué paradigmas tiene la PNL, ¿ok? El mapa no es el territorio. Eso es el primer paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que somos seres creativos y no nos vamos a dejar llevar por simplemente esto de aquí para allá o esto de allá para acá. Más bien, incitar al estudiante a que sea proactivo, a que sea creativo y a que sea muy positivo para que crean todas aquellas cosas en las que puede lograr. Mente y cuerpo forman parte del mismo sistema. Debemos darle importancia tanto a lo que está en nuestro cerebro como a lo que siente nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo nosotros en nuestro cerebro tenemos
neuronas, estas neuronas van haciendo sinapsis y hay conexiones, ¿ok? Axiomas que llegan hasta el último dedito de nuestro pie. Entonces todo nuestro cuerpo se interrelaciona y si nosotros le damos al estudiante unas buenas experiencias de aprendizaje, van a llegar mejor a su cerebro y por ende su cuerpo va a actuar en consecuencia. Todo es una conexión. Una persona no puede no comunicarse. Eso es un paradigma importante de entender, porque si un estudiante esté con una cara tipo Mona Lisa, sin expresión, ese estudiante ahí le está diciendo algo y es lo que usted debe aprender a interpretar. Pero también tiene que saber que usted dice mucho con su rostro, con sus expresiones. Entonces, somos comunicativos y también lo son con nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque muchas veces pensamos que nuestro estado de ánimo no se refleja y sí se refleja, sí se refleja. Nuestras acciones no se reflejan, sí se reflejan. Nuestro lenguaje no verbal actúa y está allí siempre. Entonces, así una persona esté en modo estatua, esa persona le está queriendo decir algo, le está queriendo comunicar algo. Y usted igualmente. Las personas tenemos dos niveles de comunicación, consciente e inconsciente. Yo a veces puedo estar consciente y ahorita, por ejemplo, estoy tratando de ser consciente de todo lo que estoy diciendo, pero a lo mejor mi subconsciente me está gritando otra cosa, me está recordando cualquier situación por la que pueda estar pasando. Entonces, tenemos dos niveles de comunicación, consciente e inconsciente, y tenemos que aprender a trabajarlos porque los dos influyen. ¿A ustedes no les ha pasado que de repente se tratan de centrar en algo y llega algo que está en su subconsciente y aflora y de repente les cambia todo el patrón, todo el esquema de lo que estén haciendo en ese momento? Entonces, hay que tener en cuenta que también tenemos un subconsciente que está un poquito más en la profundidad, pero que también actúa y que también está presente allí y tenemos que darle importancia. Y a veces en ese subconsciente están esos miedos, esos temores, esas emociones que no hemos dejado fluir y hay que tenerlas en cuenta, ¿ok? Toda la información que recibimos, es otro paradigma, pasa a través de los 5 sentidos. Esos 5 sentidos son como un peaje que nos permite la entrada a ese lugar que es nuestro cerebro. Y toda la información pasa por allí. Por eso tenemos que prestarle atención a todo lo que percibimos con todos, ¿ok? El hecho de que tengamos un nivel de preferencia, por ejemplo, somos visuales, somos auditivos o lo que fuera, no quiere decir que nosotros igual no le prestemos, aunque en menor medida, importancia a lo demás, ¿ok? Para conocer las respuestas es importante tener canales sensoriales y estos canales sensoriales limpios y abiertos se desarrollan como aprendiendo a estimular nuestros sentidos. Yo siempre cuento esto, yo era súper visual y cuando perdí la visión me tocó, bueno, usar toda la plasticidad neuronal de mi cerebro y adecuarme a otras cosas, pero es sumamente importante desde pequeños tener la posibilidad de tener estimulación multisensorial. Yo, por ejemplo, hacía mucha danza, mucho teatro, bueno, hacía muchas cosas y creo que eso también fue favorable. Entonces, denle experiencias multisensoriales de aprendizaje a sus estudiantes siempre. Todo comportamiento se orienta a la adaptación. Nosotros somos seres humanos que podemos cambiar y nosotros podemos programarnos para hacerlo. Y podemos programar a nuestros estudiantes para cambiar todas aquellas actitudes que nosotros queramos cambiar y construir actitudes positivas y asertivas. Entonces no nos debemos cerrar a eso. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros debemos partir, así como cuando lo hacemos con el andamiaje de experiencias previas, para luego ir incorporando otros aspectos. Si yo sé que para ese estudiante emocionalmente es importante, no sé, algo en particular, una sensación, un olor, parta de allí y luego incorpórale otras cosas. El valor de tu comunicación se encuentra en la respuesta que recibes. Si usted toma en cuenta este paradigma, va a poder generar estrategias que le ayuden con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque si la respuesta que recibe es favorable, usted va a saber
que usted fue un buen comunicador. Mientras que si la respuesta de sus estudiantes no es favorable, usted tiene que evaluar si es, cómo estoy tratando de llegar a ellos, ¿ok? La persona más flexible es la que tiene más influencia sobre el sistema. Usted, si se deja de ser rígido e incorpora nuevas metodologías, nuevas formas, pero sobre todo da la flexibilidad sin llegar al irrespeto de que los estudiantes también puedan ser autónomos en ciertas cosas, usted va a tener mucho más influencia en ellos. Rapport, que es otra cosa sumamente importante dentro de la programación neurolingüística, es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo. Es cuando tú vences esa barrera comunicacional y es como que ya me gané a estos estudiantes. Todo comportamiento tiene una intención positiva y todas las personas cuentan con todos los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que deseen. Hay otro paradigma muy importante que dice, si lo que has hecho hasta ahora no funciona, haz otra cosa. Eso es importante. Si a usted no le ha funcionado las estrategias que utiliza hasta ahora, evalúese y diga, ¿qué hago? Otra cosa es que no existen fracasos ni errores en la comunicación, solo resultados, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no fui un comunicador asertivo, yo voy a tener como resultado, no un fracaso. No vea el que no lo entendieron como un fracaso, véalo como una oportunidad que le está dando la vida para reinventarse de otra forma. Avanzamos a la próxima. Principios. ¿Cuáles son los principios de la programación neurolingüística? El primero es saber qué resultados se quiere obtener. Usted tiene que saber y mentalizarse en lo que quiere alcanzar. Se necesita tener flexibilidad en su conducta, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Mientras más flexible usted pueda ser, usted va a tener mejor capacidad de empatía. Es necesario tener suficiente experiencia sensorial. Construyala. Si usted no ha tenido la oportunidad de tener experiencias multisensoriales, búsquelas, huela, toque, sienta, escuche, dedíquese por un momento a observar todo su entorno desde el punto de vista de la multisensorialidad. Usted está comiendo, observe el plato de comida. Saboree cada uno de sus sabores poco a poco. Escuche inclusive cómo está masticando cada uno de estos alimentos. Oiga una música mientras lo hace, o sea, nútrase de experiencias multisensoriales. A ver, avanzamos a la próxima. Vamos a ver cuáles son los niveles de aprendizaje. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo educando a mis estudiantes? ¿Será que yo tengo un lugar idóneo para ellos? Plantéeselo. ¿Qué? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué contenido les estoy generando que pueda ser de su interés? ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy yo empleando mis estrategias para que lleguen a ellos? ¿Por qué además lo hago? ¿Qué persigo yo con eso? ¿Por qué educo? ¿Quién está allí recibiendo el conocimiento? ¿Qué importante o no es ese estudiante para mí? Si usted se plantea todas estas cosas, va a poder influir de manera mejor en sus estudiantes. Avanzamos a la próxima y vamos a ver cuáles son las influencias de las relaciones en el aprendizaje. La dimensión 1 son las tareas, ¿ok? Todo lo que es necesario que nosotros hagamos. La dimensión 2 vendrían a ser las relaciones, la importancia de ser empáticos, ser comunicativos, ser una persona de autoridad en la que el estudiante también pueda tener confianza, pero también a la vez generar condiciones con las cuales ellos puedan tener relaciones interpersonales fructíferas con sus compañeros de grupo. Y de allí va el otro aspecto, que es el aprendizaje en colaboración. Entonces, estas tres dimensiones indican cómo usarlas en forma plena con la programación neurolingüística, ¿ok? Y esto hará conseguir que el estudiante, lo primero es que quiera aprender las habilidades definidas. Aprenda a cómo aplicar estas habilidades y estrategias de forma pragmática y eficaz. Y lo otro es tenga una oportunidad cada vez más para practicarla en contextos
en los que finalmente los van a convertir en parte de su comportamiento habitual, ¿ok? Vamos a ver de qué trata uno de los tantos modelos representativos dentro de la programación neurolingüística. Avanzamos a la próxima. En nuestro taller de programación neurolingüística vamos a ver cómo aplicar todos y cada uno de estos modelos, ¿no? Es el sistema de modelos representativos, asociación, efectos, se llama role, ¿no? Los sistemas representativos, lo primero es que ya sabemos que definen por medio de cuál de los sentidos nosotros obtendremos nuestra experiencia de aprendizaje, cuál predomina en nuestros procesos mentales, ¿ok? Por medio de la orientación se establecerá luego la estrategia que yo voy a utilizar canalizando mediante ese sentido de preferencia del estudiante. Y luego, mediante la asociación, se buscarán los estímulos o las relaciones que existen entre estos estímulos y las experiencias previas que haya tenido el estudiante. Entonces, esos son como que los 3 pasos que lleva este modelo a seguir. Y por último, los efectos determinarán una acción en consecuencia. Es decir, yo a ese estudiante veo cuál es su método de recepción de la información, si yo le quiero enseñar. Luego diseño una estrategia que vaya con ese sentido y luego relaciono sus experiencias previas con esto. Van a lograr un mejor aprendizaje. Vamos a avanzar a otra y es el modelo Bagel. El modelo Bagel habla más bien de la postura corporal. Todas las personas suelen adoptar posturas corporales sistemáticas que pueden indicar el sistema representativo que se ha activado en ellos. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que todo el tiempo se coloca así, por ejemplo, viéndote fijamente, ese estudiante tú vas a ver, es visual o predomina en él. Si en cambio es un estudiante que no te mira mucho, pero de repente pone la cabeza hacia un lado, tú dices, puede estarme oyendo, ¿ok? Como que su sentido del oído está buscando la mejor orientación. Y si es un estudiante que, por ejemplo, busca siempre estarse tocando, siempre estar en contacto, sus manos, por ejemplo, un estudiante que cuando expone hace mucho este tipo de gestos, por ejemplo, se toca sus manos, o aplaude, o siente, o es un estudiante que golpea el suelo, ese es un estudiante de ley kinestésico, ¿ok? Entonces, las claves de acceso es el otro aspecto, ¿no? Cuando las personas piensan, manifiestan o activan cierto tipo de representaciones de diversas maneras, como el ritmo respiratorio, los gruñidos, los quejidos no verbales, la expresión facial, entre otros, y muchos de estos se asocian a procesos sensoriales específicos. Y ahí es donde yo tengo que observar ese lenguaje no verbal de cuando yo le digo a alguien y algo y respira como que ni modo, o hace como que, o simplemente está calmado, o te pone una expresión facial de, ¿qué pasó aquí? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que tomar en cuenta. Y lo otro es los gestos. Las personas suelen usar cotidianamente gestos que indican el órgano de sentido que utilizan al pensar. Por ejemplo, una persona visual siempre va a señalar allá, va a puntualizar con su índice, con su mirada, con sus gestos, con su cabeza, con sus movimientos, que está observando desde el punto de vista visual. Una persona auditiva, en cambio, va a utilizar otro tipo de gestos, como les decía, poner de pronto la cabeza hacia un lado, voltear hacia donde no escucha tanto ruido, etc. Y una persona kinestésica va a sentir, va a tener otros gestos como el tocarse, el aplaudir, el buscar contacto. Un profesor que es muy kinestésico toca a sus estudiantes, les hace contacto corporal. Y entonces la gente que hace con esto prepara al sistema nervioso. Otro aspecto es el movimiento de los ojos.
La gente con el movimiento de los ojos prepara el sistema nervioso para dejar entrar información, ¿ok? Entonces, todos estos aspectos de este modelo los tiene en cuenta. Como les decía, el lenguaje no verbal, los gestos, el movimiento de los ojos y las posturas corporales. Todo eso nos habla de lo que puede estar sintiendo o no la persona en ese momento. Avanzamos a la siguiente y vamos a hablar de los modelos del lenguaje. Y aquí tenemos una tabla en la que yo les puse varias cosas, ¿verdad? Como por estos mismos sistemas representacionales nos hacen ver. Entonces, aquí podemos observar cómo las personas que son, por ejemplo, visuales, prefieren ver, los auditivos obvio oír y los kinestésicos agarrar. Los que ven, los visuales miran, los auditivos escuchan, los kinestésicos tocan, utilizan la vista, los otros el sonido y los otros las sensaciones. Los visuales utilizan palabras como está claro, está oscuro. Los auditivos utilizan cosas como que eso es muy resonante o muy bajo. Y los kinestésicos utilizarán verbos como eso es sólido o no tanto. Y así podemos ver que, por ejemplo, los visuales se fijan en aspectos como brillantes, oscuros, los auditivos en altos, bajos, los kinestésicos en pesados o livianos, ¿ok? Los visuales le van a dar importancia a las imágenes, los auditivos a las palabras y los kinestésicos a los objetos. Entonces tenemos otras palabras como borroso en el caso de los visuales, ruidoso en el caso de los auditivos, brusco en el caso de los kinestésicos. Y así vemos cada uno de los sistemas representacionales como inclusive para hablar nosotros utilizamos el lenguaje. O sea, una persona que sea auditiva de repente va a decir, yo escuché una expresión en la voz de esa persona tan chévere, y otra visual te va a decir, en cambio, la sonrisa que esa persona tenía era inolvidable. De repente la kinestésica va a recordar, cuando me abrazó, sentí una energía tan positiva. Entonces, fíjense cómo de un mismo gesto que puede haber hecho la persona, depende de cómo reciba la otra información, la va a captar, ¿ok? Vamos a avanzar a la próxima y vamos a ver cómo identificar un estado de aprendizaje efectivo. Lo primero es la predisposición neurofisiológica. Hay que identificarla y es muy importante, aún tiene la misma relevancia que el conocimiento que vaya a impartir. Es como un 50 y 50, ¿ok? Y hay que hacer un análisis contractivo de la predisposición que pueda estar teniendo el estudiante o no en ese momento para el aprendizaje. Y si el estudiante no está con una buena disposición, utilice otros métodos, técnicas de relajación, sitúelos, que ellos estén en el aquí y en el ahora y puedan estar prestos a recibir. Es como que usted le quiera meter un líquido a un vaso roto. Usted no va a poder primero, póngale un masking o algo, pegue el vaso y luego ahí sí va a poder, pero antes no. Lo otro es las posiciones al aprender. Es importante observar cómo el cuerpo y los ojos se comportan entre distintos momentos durante el aprendizaje y cómo se sitúan cuando sienten frustración, intranquilidad, bloqueo, distracción o cuando por el contrario todo fluye. Fíjense en los movimientos corporales de sus estudiantes, qué les están hablando, cómo es su cara cuando usted les está explicando algo, si está relajada, con la mandíbula bien, o si por el contrario está tenso, nervioso, frustrado, intranquilo, ¿ok? Cada persona tiene muchas maneras de expresar. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas mucho en cuenta. Y bueno, quisiera terminar la parte un poco teórica de este taller con esta frase de Shlomo Brezhnev, que dice, nuestro cerebro para mantenerse en forma necesita desafío, exigencia, cambio y movilidad. Entonces, bueno, por favor, denle a todos y cada uno de sus estudiantes esto. Y yo quisiera terminar esta
ponencia del día de hoy con algo un poco práctico y vamos a hacer una de las técnicas más utilizadas en la programación neurolingüística y es la técnica del anclaje, una de las tantas que vamos a aplicar en nuestro taller, cabe destacar. ¿Y para qué sirve la técnica del anclaje? La técnica del anclaje sirve para tener o entrar en un estado emocional concreto. Esto nos puede servir desde el punto de vista de nuestros estudiantes para crearles estados positivos al estudiar, que ellos de repente sientan que cuando hacen tal o cual cosa van a salir bien. Bueno, de hecho nosotros estamos expuestos al anclaje en nuestra vida diaria sin quizás saberlo. Cuando nosotros, por ejemplo, oímos una canción y recordamos algo, ahí estamos expuestos nosotros a un anclaje. Cuando nosotros, porque esa música nos recuerda algo, cuando nosotros escuchamos, olemos un perfume, por ejemplo, y eso nos evoca un recuerdo, retornamos a ese estado emocional en el que estábamos cuando olimos por primera vez eso. Entonces, o cuando, por ejemplo, hay personas que tienen este tipo de creencias como que, bueno, mira, yo me puse este zapato, no sé, un día que gané un premio deportivo, yo me puse estos zapatos. ¿Ustedes no han visto que hay personas que de repente, corredores o actores que dicen, no, yo cuando me voy a ir a mis premios tal, yo utilizo estos zapatos porque, no sé, los tienen como que les va a ir muy bien con eso. Eso es un anclaje realmente. Es atarte a un gesto o a un recuerdo o a un olor o a un objeto o a un simplemente accionar que te pueda llevar a un estado emocional en concreto, sea positivo o sea negativo, porque por ejemplo yo también lo he usado en terapias de pareja cuando ya es necesario que alguien olvide a alguien, pues también utilizas el anclaje. Recuerda todo lo negativo que te hizo vivir esa persona. Y entonces ahí también lo utilizas desde el punto de vista negativo, ¿no? Entonces se puede utilizar de muchas formas. Es decir, para ganar un estado de emoción de Pavlov, ¿ok? Bueno, necesito que ustedes en este momento, vamos a crear un anclaje para generar un estado de calma, ¿ok? Lo primero que nos vamos a hacer es imaginar una situación que a nosotros nos proporcione paz. Les doy a mí me proporciona mucho la paz el agua, ¿ok? El sentir la temperatura del agua. Yo floto en un agua tranquila y yo me siento relajada y en paz. Ahorita quiero que ustedes imaginen ese estado en el que han sentido paz. Puede ser, imaginen el cielo, buscarle forma a las nubes, estar en un lugar observando las olas del mar, o simplemente escribir. Hay personas que simplemente rayar muchos círculos les causan tranquilidad. Les vamos a dar unos minutos para que ustedes imaginen con esta música cualquier estado o situación que a ustedes les cause paz. Imaginen ese estado emocional en el que tú quieres estar. Si tú quieres estar en paz, de tranquilidad, bienestar, ¿okay? Identifica todas aquellas cosas positivas. Céntrate en lo que quieres obtener. Piensa, quiero estar tranquilo. Sé que todo va a estar bien. Todo va a fluir. Evita el negar en estas cosas. Nunca afirmes, no quiero estar intranquilo, no. Siempre utiliza frases positivas como que voy a estar bien. Todo fluirá. Estaré tranquilo. Centrémonos en lo que estamos deseando. Quiero estar tranquilo. No voy a estar nervioso.
Creen una imagen afirmativa del estado emocional en el que quiero estar. Una vez que yo tengo claro que quiero estar en el estado emocional en el que quiero estar, en este caso quiero estar en paz, le estoy dando este ejemplo, ¿ok? Pero puede ser quiero estar feliz, quiero estar eufórico, quiero estar enérgico. O sea, ahorita les estoy dando un ejemplo de un estado en el que quiero estar, que quiero estar tranquila. Luego vamos a recordar una situación en la vida en la que hayamos estado en ese estado que deseamos estar ahorita. Por ejemplo, yo voy a recordar una situación en la que he estado en paz, que es el estado emocional en el que yo quiero estar ahorita. Y esa situación, por ejemplo, en mi caso, bueno, recuerdo un día en el que estaba en una fogata con mis amigos. Y ese día yo estaba en paz. Estábamos todos en la fogata. Y voy a recordar ese momento. Ustedes recuerden el momento de su vida en el que hayan realmente estado en ese estado emocional pleno, ¿ok? Sin que nada más los haya perturbado. Recuérdenlo, pónganlo en su mente, imagínenlo ahorita. Detecten ese día del pasado y recuerden esa situación lo más detalladamente posible. Recuerden qué olores habían, qué sonidos, en qué contexto estaban, de repente con qué persona estaban. Y a la vez que imaginen esa situación, realicen un gesto que a ustedes les pueda causar tranquilidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Pongan su mano en el pecho para como que dejar de acelerar su corazón. Y cada vez que ustedes se imaginen esta situación, pongan su mano en el pecho y díganse mentalmente, voy a estar tranquila, voy a estar en paz, todo va a fluir. Y recuerden ese estado emocional que les causó paz. Nosotros con nuestros estudiantes podemos hacer muchos anclajes, ¿ok? Desde objetos que signifiquen algo para ellos, en los que ellos puedan recordar un estado emocional que quieran o dejar de vivir o por el contrario en el que quieran estar. Entonces esta técnica del anclaje la podemos hacer, como les decía, con gestos. Ahorita les doy un ejemplo de, bueno, quiero estar en paz, voy a asociarlo con un gesto tranquilizador, ponerme la mano en el pecho, por ejemplo, pero puede ser un gesto que te recuerde a alguien, por ejemplo, no sé, voy a recordar un gesto de alguien que me causara mi tranquilidad, no sé, de mi papá, de mi abuelito, que si esa persona les ponía la mano en la cabeza, por ejemplo, para que se tranquilizaran. O si la abuelita de repente te contaba un cuento y te acariciaba la mejilla, eso también puede ser otro anclaje. Entonces es, primero, imaginar esa situación positiva en la que queremos estar. Cuando le aplicamos esto a los estudiantes, les podemos dar el ejemplo, por ejemplo, antes de una prueba. Quiero estar tranquilo y sin estrés. Luego, que recuerden una situación de su vida en la que hayan estado muy tranquilos y muy seguros de sí mismos. Y luego, algún gesto o algo que les haga sentir tranquilos, algún color, algún objeto, alguna imagen en su mente que se imaginen. Un anclaje puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, cuando tenemos a estudiantes que con este hecho de las pruebas, por ejemplo, les podemos decir, imagina en tu mente que ya ese 10 en tu cuaderno, por ejemplo. Mentalízate que eso va a ocurrir. Y eso va a ser su anclaje. ¿Okay? Entonces, bueno, así podemos aplicar muchísimas técnicas y podemos utilizar el anclaje para muchísimas cosas. Bueno, con esto terminaríamos por el día de hoy. No sé si ya hay alguna pregunta, pues sería el momento de realizarla, mi querida Pati. Bueno, nos hacían una pregunta por interno y me decían qué tan efectivo es la programación neurolingüística para el cambio de actitud con niños que tienen agresividad.
Fíjense que es muy positivo. Claro, aparte de la programación neurolingüística, también yo recomiendo antes de eso, siempre hay que lograr un estado deseado, un estado emocional deseado, ¿no? Y bueno, también hay que combinarla con otras técnicas como las técnicas de relajación, ¿verdad? Pero definitivamente sí funciona. ¿Por qué? Porque cuando ya tú readecuas ese comportamiento cerebral y lo condicionas a otra cosa, pues vas a incidir en que estas conductas disruptivas como la agresividad puedan ir mejorando. Gracias, queridos May. También me preguntan en cuestión de la depresión en adolescentes, ¿qué tipo de técnica se puede aplicar para ayudar en esta parte? Bueno, cuando un adolescente realmente tiene depresión, ok, la depresión ya es un cuadro que tiene que ser tratado, ¿sí? Pero usted como docente puede influir aplicando muchas técnicas de motivación. Si ese estudiante que está deprimido se siente motivado, se siente seguro, ¿por qué? Porque la depresión ocurre mayormente o por situaciones adversas o por inseguridades, por miedos, ¿ok? Entonces siempre hay que tener en cuenta y conocer en qué estado emocional está la persona, por qué puede estar ocurriendo y en base a ello generarle otro tipo de experiencias. Por ejemplo, si esa persona está deprimida porque en su casa recibe maltrato, pues usted tiene que procurar ser la otra cara, usted tiene que procurar ser un docente empático, ser un docente comprensivo. Si esa persona está deprimida, en cambio, por una incomprensión, pues usted tiene que tratar de ser muy comprensivo, o sea, ser esa contrafigura de lo que le puede estar pasando. ¿Ok? Bueno, mis queridos docentes, ante todo agradecerles por su tiempo, por siempre estar pendientes de todas las capacitaciones que ILAN presenta, gracias al equipo de ILAN también, y bueno, por supuesto invitarlos a nuestro taller de programación neurolingüística, si a usted le interesa ahondar más tanto para su desarrollo profesional como para su vida personal, inclusive, pues este taller le puede servir de mucho. Aprender a ser una persona muy positiva, cómo programar, todo este tipo de afirmaciones para que definitivamente usted pueda tener un lenguaje más asertivo y en definitiva las situaciones puedan fluir de una mejor manera. Eso, mi querida Patti, y una vez más, muchas gracias.